Hola, mi nombre es Emily Guadalupe Mercado Pérez y en este momento realizaré un análisis sobre el ensayo realizado por el autor salvadoreño Alberto Masferrer, el cual tituló como Mínimo Vital. En este análisis hablaré un poco sobre el contexto histórico, la relevancia actual, algunas de sus ideas principales y secundarias, aplicabilidad al contexto nacional e internacional y marcos legales. Antes de hablar sobre la obra, primero conoceremos quién fue el autor. Pues bien, Alberto Masferrer fue un maestro, periodista, ensayista, poeta y activista social. Se trata de uno de los pensadores salvadoreños más influyentes del siglo XX. Ahora que ya sabemos esto, pues comencemos con el análisis. Como contexto histórico podemos mencionar que en la segunda mitad de 1800, en que vivió Alberto Masferrer, estuvo caracterizado por el llamado impulso reformista, el cual, liderado por el presidente Gerardo Barrios, pretendía llevar una serie de reformas que persiguieran el bienestar y el progreso del país. Gerardo Barrios fue el presidente en impulsar el cultivo del café, iniciándose como consecuencia indirecta una oligarquía que controló el país hasta la última década del siglo XX. En esta época, uno de los temas más candentes fue la política, fue la unidad entre la Iglesia y el Estado, que era fuertemente criticada por los liberales, pero que por los conservadores llamaban como indisoluble. Ya a finales de 1800, la estructura cafetalera quedaba muy bien establecida. Cuando Alberto Masferrer se encontraba llegando a la mitad de su vida, el país estaba a unos años de efervescencia social y política. Por primera vez se estaban estableciendo los primeros sindicatos y movimientos sociales, mientras que los empresarios se encontraban con muchísimo capital debido a las constantes exportaciones del monocultivo. Tampoco se puede omitir mencionar que en las primeras 3 décadas del siglo XX la democracia avanzó lentamente, pero se consolidó con la elección del presidente Arturo Araujo. Lamentablemente, la alegría y la euforia de la democracia no duró mucho tiempo. Tan solo un año después de la elección de Araujo es cuando el general Maximiliano Hernández Martínez entra al poder y en ese mismo año que culmina la vida de Masferrer. El país durante la vida de Alberto Masferrer venía de la agitación post-independentista y culmina con el inicio de una brutal época de dictadura. Durante toda esta época la principal base del gobierno era el cultivo del añil y el cultivo del café. El gobierno estuvo dominado por un pequeño grupo de personas, conocidas como la oligarquía cafetalera. Sin embargo, el periodo de efervescencia que mantenía el país en un estatus que cambió radicalmente con la aparición del fenómeno de la Gran Depresión, es ahí que el país pierde momentáneamente su fuente de ingreso y se vive una tremenda crisis económica. Ahora bien, ¿tiene relevancia actual la obra? Por supuesto que sí. A diferencia de la situación laboral que se podía observar cuando el autor escribió la obra, podemos mencionar que han existido algunos avances. Por ejemplo, en la jornada laboral, la jornada diaria laboral debe de ser de 8 horas diarias como máximo y la jornada de trabajo semanal no debe sobrepasar las 44 horas para labores diurnas y 39 horas para los que están desempeñados de manera nocturna. Podemos mencionar también la igualdad en la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras. En una misma empresa que desarrollen una labor igual, deben ganar la misma remuneración cualquiera sea su sexo, edad, raza, nacionalidad, opinión política o creencia religiosa. Pero, a pesar de tener estos avances, lastimosamente en nuestro país la situación aún no ha cambiado mucho desde que Alberto Masferrer escribió esta obra, ya que muchas veces las grandes empresas se aprovechan de la necesidad de las personas, haciéndoles ver que detrás de su puesto hay más personas deseando el empleo. Y lo más triste de la situación es que realmente así es. Ahora que ya sabemos el contexto histórico y la relevancia actual de la obra, a continuación mencionaré algunas de las ideas principales de la obra. Como número uno tenemos la igualdad social, el odio que había en ese tiempo entre las clases sociales y cómo se oprimía unos con otros por obtener la riqueza a costa de cualquier cosa y cómo la idea de lucha de los pobres había dejado de ser con el fin de tener una igualdad social y se convirtió en la lucha de vale más ser rico a cualquier costo, siendo la codicia y el odio los dos venenos principales de la mayoría de los pueblos. Codicias y ambiciones. El mínimo vital hace mención al trabajador a que se conforme con lo que es verdaderamente importante, a que luche para que se le asegure aquello que es indispensable para vivir y a que se esfuerce por poder conseguirlo y de esa manera con el esfuerzo de su trabajo se sienta orgulloso de lo que consiga. Al rico, que sea consciente de su ambición y a qué costo consigue todo lo que tiene y quiere, ya que muchas veces no les importa hacer trabajar a sus empleados
muchas horas, a pesar de que saben que ponen en riesgo la salud del trabajador, su tiempo con la familia, que sabemos que es tiempo que jamás recuperará, que no se aprovecha de esa necesidad para de lo que logre pueda disfrutarlo sin el odio de sus trabajadores y de una manera en la cual sientan paz. Número 3, tenemos las necesidades de las personas. El mínimo vital resume nuestras necesidades en 9 aspectos. El primero, el que habla, es el derecho al trabajo, en un lugar que cumpla con muchos principios como el de la honestidad, que sea higiénico, permanente y sobre todo que sea remunerado. Como segundo punto menciona el que todos tenemos derecho a una alimentación que sea buena, nutritiva y que no sea la misma todos los días. El tercer aspecto a que se refiere a tener una vivienda en donde uno pueda sentirse protegido. El cuarto, y muy esencial, el derecho al agua, el agua potable no reducida. El quinto punto, a un buen vestido, limpio, correcto y que se defina una persona si es o no pobre. El sexo es otro muy importante, poseer asistencia médica y sanitaria. El séptimo, un honesto sistema de justicia rápida y fácil para que sea accesible y aplicada para todos. Como octavo aspecto tenemos también la educación primaria, plenamente eficiente y por último el descanso. Y tercero, y receso suficiente que nos ayuda a comenzar el día o una nueva jornada laboral con los ánimos suficientes. Como cuarto tenemos los niños y sus derechos. Otro detalle muy interesante de esta obra es cómo el autor pone desde el punto de vista cuando un niño nace y adquiere derechos que le proporcionan una vida íntegra, como la escuela y como la familia, y el Estado está en obligación de cumplir con todas estas demandas. Pero ¿qué pasa cuando ese niño crece y se vuelve trabajador? Ya no recibe y hoy tiene que dar todo lo que en su momento recibió. ¿Dónde están los derechos entonces que se le fueron ofrecidos y cómo ahora literal tiene que dar su vida y podríamos decir que tiene que devolver todo lo que aquello se le ofreció desde pequeño? Y como ideas secundarias tenemos que, número 1, la obra es una representación y discusión entre la riqueza y la pobreza, entre lo bueno y lo malo, entre la humildad y la soberbia y así sucesivamente. Número 2, el autor nos representa una serie de elementos en los cuales nos explica y nos aclara todo sobre la vida humana y cómo sin la ayuda de los demás no pudiéramos tener absolutamente nada, pues necesitamos de otros para sobrevivir. Tercero, podemos mencionar que en la obra nunca se habla de establecer límites, sino más bien que para quien no tenga, tenga lo suficiente para subsistir y para quien tenga, no tenga cantidades exorbitantes. Número 4, hay que saber diferenciar entre las necesidades y caprichos. Las necesidades primordiales que como seres humanos necesitamos suplir para desarrollarnos en un ambiente que garantice las condiciones para crecer siguiendo los valores y los principios, para luego trasladarlos a las nuevas generaciones. Ahora mencionaré la aplicabilidad al contexto nacional e internacional, pero comencemos con el nacional. Gracias a la creación del Minimum Vital, El Salvador ha experimentado avances en los aspectos a los cuales el autor plantea en su ensayo. En esta ocasión mencionaré los siguientes. Número 1, la educación, la creación de FEPAPE, la cual es una fundación empresarial sin fines de lucro y sin afiliación política partidaria, cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación en El Salvador y en todos sus niveles a través de la implementación efectiva de proyectos y programas. Ahora bien, con la alimentación, lo más reciente que se puede decir en esto es que el gobierno de El Salvador y el Programa Mundial de Alimentos han creado un plan estratégico de país, el cual tiene como nombre Para Salvar y Cambiar Vidas, que tiene vigencia del 2022 al 2027. Esta iniciativa está orientada a fortalecer los sistemas alimentarios sostenibles, nutrición, oportunidades de empleo y asistencia humanitaria. A través de este plan se ve el fortalecimiento de las comunidades afectadas por crisis y personas en condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, se impulsará el trabajo decente a través de fortalecimiento de capacidades, así como aumentar las capacidades institucionales de alianzas entre socios y locales e internacionales y fortalecer alianzas entre socios locales e internacionales. Y en internacional pues, tenemos primeramente la desigualdad social. En África y en Asia las tendencias se observan más similitudes entre las economías emergentes o los países de desarrollo sin litoral y entre las zonas rurales o urbanas que dentro de las regiones. Ahora bien, como marco legal, después de que el autor realizó la obra del Minimum Vital, el cual plasmó la situación de aquel entonces en el país, se realizó la creación de los siguientes marcos legales, el cual con su creación han ayudado al mejoramiento del país, entre los cuales podemos mencionar como número 1, la Constitución de la República,
creada el 15 de septiembre de 1821, la cual tiene como finalidad el hacer valer los derechos de las personas, dividido en derechos individuales y sociales, y sus obligaciones. Esta está compuesta por 274 artículos y establece los derechos políticos y el cuerpo electoral, la forma del gobierno y el sistema político. El Código de Trabajo, creado bajo Decreto Legislativo número 15 el 23 de junio de 1972, es un cuerpo normativo que regula las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores del sector privado. Tiene como objeto principal el armonizar las relaciones entre patrones y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Esto está fundamentado en principios generales que tiendan el mejoramiento de las condiciones de la vida de los trabajadores. Y con esto es que finalizo este análisis. Muchas gracias.